Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición estelar de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. Vamos a conocer lo más importante del día que resumimos en nuestros titulares. El caso Diamante ya no será tramitado como de crimen organizado. Error de jueza durante escuchas telefónicas afecta las pruebas. Costa Rica alcanza los 100 homicidios en 41 días. Asesinatos se disparan más que el año pasado. Ex compañera de subjefe del OIJ de Pocosí revela amenazas contra oficial previo al atentado que le provocó la muerte. 1.300 abonados sin electricidad por horas por colapso de postes en Barrial de Heredia, provocado por mezcladoras de cemento. Ahorrantes e inversionistas de Coop Servidores insisten en que la supervisión de la cooperativa falló y piden al resolutor una pronta venta de lo que queda de la entidad. SENASA en alerta por brote de gripe aviar en Panamá. Aves serían domésticas y no en corrales para consumo humano. Vamos al detalle de las noticias y lo veíamos en titulares. Una ex compañera del subjefe del OIJ de Guapiles, asesinado, reveló las amenazas que recibió previas al atentado. La funcionaria contó mediante un video en sus redes sociales que Heiner Zamora estuvo en el programa de Víctimas y Testigos. Esta no era la primera vez que vivía bajo amenaza. Ya anteriormente había sido amenazado de muerte y había sido parte del programa de protección a víctimas y testigos. Mediante este video, una excompañera del subjefe del OIJ asesinado reveló las amenazas que habrían recibido previas al atentado. Después de años de vivir bajo amenazas, no solo contra su integridad física, sino también contra sus seres queridos, por fin lograron ultimar a nuestro compañero Heiner Zamora Hidalgo. Quienes lo conocimos y trabajamos con él, sabemos la calidad de ser humano y la calidad de profesional que fue Heiner. Una persona que siempre se dedicó a amar su trabajo y a dedicarle el tiempo necesario, la pasión, la mística y sobre todo a realizar ese trabajo con ética y probidad. Se trata de Ceylin López, ex compañera de Heiner Zamora, subjefe del organismo de investigación judicial de Guapiles asesinado. Incluso estuvo en el programa de protección a testigos debido a los riesgos asociados a su función. López destacó que enfrentó situaciones de alto riesgo debido a su trabajo y alabó su trayectoria como un funcionario comprometido con la justicia. Mis condolencias para todos los compañeros, para quienes conocimos a Heiner, para su esposa Susana, para su hija Abigail, y por supuesto que para cada uno de sus familiares más cercanos, sus conocidos y sus demás seres queridos. Cuando se atenta contra la vida de una persona oficial de policía y en este caso una jefatura, no se atenta contra una persona, se atenta contra toda una institucionalidad, se atenta contra el país. Y eso es algo que tiene que tener consecuencias inmediatas, tiene que enviarse un mensaje contundente a estas organizaciones. Los agentes solicitan más seguridad y leyes que los blinden ante actos similares para no ser los próximos en la lista de la delincuencia. Y la escalada de violencia durante el último mes hizo que nuestro país alcanzara los 100 homicidios en tan solo 41 días del 2025. Hace un año exactamente eran 8 asesinatos menos lo que se contabilizaba para el mismo periodo. Nuestro compañero Alberto Cuadra nos amplía. Alberto. Se les ha llamado de mucha forma epidemia, una situación que está sin control de muchas maneras, pero no se ha encontrado la cura para esta cantidad de homicidios que se están presentando en nuestro país. Inclusive el año pasado eran 8 homicidios menos y terminó el año con un poco menos de homicidios que el año 2023, que es el año más violento que hemos tenido en nuestro país. Sin embargo, a como vamos actualmente, este año 2025, lamentablemente la cifra del 2023 se va a quedar muy pequeña, llegando inclusive a los 950 hasta 1000 homicidios en nuestro país. ¿Qué está pasando? Bueno, muchos analistas, hay muchas vertientes también de análisis en este tipo o en este sentido, muchos también que están en el escritorio tratando de dilucidar alguna forma de poder detener a estas matanzas que se dan actualmente, pero nadie ha logrado dar
en el clavo, nadie ha logrado detener esta cantidad importante de homicidios que se están dando en nuestro país. Y bueno, obviamente tenemos una policía que está con faltante de personal, una policía también judicial que tiene falta de personal, y también muchos de ellos, inclusive de los más altos esferas de la justicia, con temor a raíz de la gran cantidad de homicidios que ha tocado inclusive a agentes del organismo de investigación judicial. Se ha llegado a los 100 homicidios el día de hoy, en el año 2025, de una manera meteórica, rapidísima, que sin lugar a dudas pone nuevamente más todavía en alerta a las autoridades y sobre todo al público en general. Veamos la siguiente información. Una escalada en la violencia en los barrios llevó a que este lunes, 10 de febrero del 2025, se llegara a los 100 homicidios en solo los primeros 41 días. La muerte de inocentes y el homicidio del subjefe del OIJ en Pocosí, Heiner Zamora, son parte de las víctimas de estas tristes cifras del Poder Judicial. Reuniéndonos para una planificación operativa de posicionamiento del recurso basado en análisis criminal en lugares estratégicos, así como poder desarrollar las investigaciones de fondo para capturar, detener y presentar a los tribunales a sujetos que están vinculados con estos hechos de violencia y con algunos de los homicidios ocurridos el año anterior. El 2024 cerró con 880 homicidios y el 2023 hubo 905 asesinatos. Entre estos hay víctimas inocentes que mueren por culpa de las balas que disparan sin piedad alguna los integrantes de estas bandas criminales. Por ejemplo, la provincia de Alajuela tuvo un crecimiento del 150% en homicidios en lo que va de este año, si se le compara con el mismo periodo del 2024, según datos del OIJ. Tenemos un sistema de jueces y fiscales temerosos a la hora de aplicar las leyes. Tenemos policías administrativas y judiciales desgastadas por falta de recursos. Igualmente, tenemos pobres controles en los que son los sistemas de lo que es actividades comerciales no tradicionales. Esto favorece enormemente el que las actividades conexas al narcotráfico también estén operando. Al 7 de febrero del 2024, Alajuela había registrado 6 homicidios, mientras que para el 2025 la cifra aumentó a 15. Uno de los últimos hechos que se presentó, que por lo menos se registró también y que ya la policía está investigando, se dio en el sector de Guapiles, en la zona de Pocosí, donde pues una persona fue encontrada, una femenina fue encontrada, una mujer fue encontrada, o el cuerpo de esta mujer fue encontrado exactamente cerca de un terreno baldío, cerca de la carretera, luego de que un peón agrícola iba caminando por la calle y notó y percibió lo que sería pues este cuerpo que estaba ahí. Ya se está investigando este último hecho que podría incrementar ya las cifras oficiales todavía aún más que hay de homicidios en nuestro país. También otro de los datos importantes es Alajuela, una provincia que siempre ha estado de tercer, cuarto lugar en cantidad de homicidios, pero que actualmente se ha aumentado el doble en la cantidad de estos hechos y que también las autoridades van a tener que ponerle mucho énfasis a esta provincia para los próximos días. Desde acá el Poder Judicial, el organismo de investigación judicial, se ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto. Seguimos con este tema y es el caso de las muertes de personas que no tienen nada que ver con el crimen organizado, por estos enfrentamientos entre bandas, lo que se ha denominado como daños colaterales. Vamos a conocer el testimonio de dos familias, las familias de Jayron Parra y Brian Vado, que eran dos jóvenes de 19 años de edad, asesinados en Alajuela y en Limón, que encajan dentro de este dato de víctimas colaterales. Hoy ambas familias están claman por justicia pronta. Que en menos de año y medio me fue mis 2 nietos, pero el día que recibimos la noticia, ese día yo estaba cumpliendo años. Así es, hace menos de una semana Ana Lucía Araya sufrió la muerte de su nieto Jayron, asesinado como víctima colateral en Alajuela. Pocos meses antes, su nieto mayor también murió de forma trágica. Lo más bello que pueda haber en el mundo, mi chiquito. Él era tierno, cariñoso. Todas las personas que lo llegaron a conocer, era como un ángel él. Recuerda su último abrazo. Entonces nos agarramos y nos dimos un abrazo grandísimo que parecíamos que era el último ya que yo le iba a dar. A cientos de kilómetros, un duelo similar. Hace 8 meses asesinaron a Brian Vado,
mientras trabajaba en Limón. Y nada, no nos han dicho nada. Llamamos al OIJ y simplemente nos dicen que no, que hay que esperar, que llevan muchos casos, que toma su tiempo y no nos dan respuesta. Siempre que llamamos, siempre ponen como una excusa y no nos dicen nada de nada, no sabemos absolutamente nada. ¿Qué opciones tienen los afectados cuando no existe avance en la investigación? Podrán interponer una queja ante la Contraloría del Poder Judicial, para lo cual la Contraloría le solicitará al investigador y al fiscal del proceso el avance del caso. Si existiera alguna negligencia por parte de los funcionarios, la Contraloría remitirá el caso a la inspección fiscal y aquí se podrá dar pie a un proceso indemnizatorio. O investigaciones muy básicas que no brindan ninguna respuesta a estos familiares. Por eso el artículo 41 de la Constitución Política establece la justicia pronta y cumplida que muchas de estas familias esperan. Justicia es la principal solicitud. Que se pusieran los jueces, los fiscales y todo la mano en el corazón y que hagan justicia como si fuera un hijo de ellos, un nieto, un familiar de ellos. Y que por favor se haga justicia porque es demasiado las personas que están matando niños inocentes y al presidente igual, o sea, nosotros les decimos que pongan mano dura. Respecto al caso de Vado, el OIJ informó que está en investigación y que la familia puede pedir información. Sobre el homicidio de Parra, la Policía Judicial confirmó la detención de una persona. El organismo explicó que la duración de las investigaciones depende de las diligencias requeridas. Y en medio de todo esto, vamos con otro caso porque un aparente error de una jueza comprometió una prueba clave en el conocido caso como Diamante. La Fiscalía informó que ya fue notificada y analizará a fondo el fallo de otro juzgador que saca este caso dentro de la complejidad o de la investigación compleja que le permite ser catalogado como un caso de crimen organizado. Cristian Fallas nos amplía. Cristian. Así es, efectivamente es una resolución que trasciende el día de hoy y donde hemos conversado con algunos de los abogados, defensores y también de particulares y empresarios en este caso llamado como Diamante, que se deriva, recordarán ustedes, del caso Cochinilla, si en este momento cabe exactamente esta comparación. Es un problema bastante grave, así lo apuntan los defensores, porque imagínense ustedes que prácticamente esta resolución que incluye el caso Diamante como crimen organizado, que incluye por ejemplo escuchas telefónicas, fue montado a través de un machote, así como usted lo escucha, donde nada más se corta y se pega y se firma por parte de una juzgadora en su momento de que este caso debía juzgarse como crimen organizado. Efectivamente, la prueba más importante, la prueba reina de este caso serían las escuchas telefónicas, por ejemplo, que se caerían después de la resolución de otro juzgador donde le da la razón a los abogados defensores por este nuevo error judicial en este caso, que hay que recordar, Paul y estimados televidentes, que ya lleva el país más o menos unos 3 años esperando a que esto se resuelva. Pues esto es un revés importante. La Fiscalía está analizando a ver qué se puede hacer, si pueden subsanar de alguna forma. Lo cierto del caso es que no cabría entonces las escuchas telefónicas, por ejemplo, que no son retroactivas, digámoslo de esta forma, de manera tal que aunque se pueda subsanar y se incluya este caso como crimen organizado, lo cierto es que esta prueba ya no se podría utilizar. Por lo menos este es la conclusión a que llegan los abogados defensores. Nosotros hemos hablado con un par de ellos, hay que recordar que son bastante las personas involucradas y bueno, eso es un revés importante definitivamente para este caso de supuesta corrupción, supuesta malversación de fondos públicos en nuestro país. Esta es la resolución del juez Ricardo Alvarado Calderón, que da la razón a los abogados defensores de 6 alcaldes y exalcaldes, así como empresarios y particulares, todos imputados en el llamado caso Diamante por aparente malversación de fondos públicos. Por increíble que parezca, la jueza, quien declaró el caso como de crimen organizado, hizo lo que popularmente se conoce como un copia-pega de otros casos, y esta es la base del juez Calderón para sacar el caso a la vía ordinaria, con las consecuencias de tirarse abajo, por ejemplo, la prueba madre, como son las escuchas telefónicas.
Y nos vamos dando cuenta que efectivamente lo que sucedió es que hicieron un copy-paste de otra resolución, la pegaron literalmente en el caso de este diamante y por supuesto crearon un defecto absoluto, porque obviamente eso implica que quien resolvió el caso ni siquiera se fijó lo que estaba firmando. Claro que esto tiene un efecto devastador sobre el caso. Afecta todo lo que tiene que ver con intervenciones telefónicas, con aspectos de medidas cautelares, pruebas, etcétera. Entonces, pero bueno, eso es la consecuencia de no hacer las cosas como se deben. A través de un correo, la Fiscalía General respondió que recién fue notificada del fallo del juez y que lo analizarán a fondo para dar una respuesta. Esto es muy importante también porque va a tener sus consecuencias con otras resoluciones y vicios que existen en el procedimiento que efectivamente pues van a tener efectos y consecuencias y que esperamos que sean también acogidas conforme a derecho, como por ejemplo el tema de las intervenciones de las comunicaciones. El caso Diamante salió a la luz pública hace poco más de 3 años. Y yo le pido a la prensa que le diga... Qué complicado para el Poder Judicial, para la Fiscalía, después de que se da este fallo, como ustedes lo escucharon, prácticamente era copiar y pegar en este machote de un caso de aborto, así como lo estaba escuchando usted, y se estaba tratando de involucrar a estos alcaldes y exalcaldes con empresarios y otras personas particulares por supuesta malversación de fondos. Eso es lo grave. Habrá reacciones al interno del Poder Judicial, habrá que consultar, está la inspección judicial, que dicen los magistrados, es un revés más para el Poder Judicial en este momento tan complicado y un caso como estos tan complejo que le cuesta también al país muchísimo dinero en la administración de justicia, que sí se debe hacer porque así lo apunta la Fiscalía, pero vean ustedes lo grave de este caso donde una investigación tan compleja es montada prácticamente en el machote de un caso de aborto, por lo menos eso es lo que están apuntando entonces los abogados defensores. El día miércoles, Paula, hay otras audiencias allá en el Tribunal Penal de Hacienda en Goicoechea, precisamente de este caso Diamante, pero qué complicado saber si se pueden o no escuchar las intervenciones telefónicas, por ejemplo, antes de que ya con ese fallo más bien de este juez donde saca el caso Diamante del crimen organizado y lo envía a la vía ordinaria prácticamente. Muy complejo definitivamente toda esta situación. Vamos a estar atentos aquí en Extra Noticias acerca de lo que va a ocurrir con el llamado caso Diamante, qué va a pasar con estos alcaldes y exalcaldes, así como las personas también particulares acusadas en este nuevo caso. Es el informe de Cristian Fallas Vidal, Extra Noticias. Gracias, Cristian. Y sí, estaremos pendientes de la evolución de este caso, y sí llama la atención que se estén dando este tipo de errores en casos que son de suma importancia. Gracias, Cristian. Vamos con otros temas. Este fin de semana las autoridades encontraron más de 1 tonelada de drogas en una casa. El hallazgo se dio de manera sorpresiva. Los residentes de la vivienda huyeron del lugar. Además de la droga se encontró un arma AK-47. Testigos del hecho y quienes viven en un residencial en la isla de Moravia indicaron de manera anónima que en la casa había al menos 4 hombres y uno más quien apenas llegaba a la vivienda y habría sido interceptado por terceros, quienes vestían chalecos antibalas, al parecer con distintivos de la policía. La fuerza pública fue alertada y a su llegada se encontraron con la casa vacía y abierta de par en par. El día de hoy, domingo, fuimos alertados por medio del sistema de emergencias en el sector de Moravia de la retención de personas con el uso de la fuerza. Efectivamente, encontramos una vivienda que se encontraba abierta. Al observar y hacer verificación interna y descartar ocupantes, se ubicó varios sacos conteniendo posible droga, cocaína. Se coordina con el Ministerio Público para efectos de atender de esta manera el escenario. Tras más de 12 horas de custodiar la casa, se sacó el cargamento, que se compone de 910 paquetes de aparente marihuana, 191 paquetes de aparente cocaína y un arma de fuego tipo AK-47. Ahora se busca a los moradores de la casa. Todos señalan hacia un tumbonazo de la droga, aunque se habla que los falsos policías se llevaron además una cantidad indeterminada de dinero en efectivo. Esos hechos no son denunciados por una razón obvia. Entonces no los denuncian, pero sí se da bastante a nivel de narcotráfico con el objeto o con el objetivo de lograr que el sujeto secuestrado libere información, que entregue droga,
obtener algún tipo de datos sobre otro mercado, otro grupo de mercado, pero no es vamos a ver, con la meta de producir muerte. Las cámaras de la policía local de Moravia captaron 2 carros de interés de color negro, de 2 marcas distintas, y uno de estos es un todoterreno. Y durante la madrugada de este lunes, los bomberos atendieron un incendio dentro de una propiedad privada en Santa Ana, donde fue encontrado el cuerpo de una persona calcinada. En el 2024, 16 personas murieron de esta forma. Mientras intentaban apagar un incendio en una propiedad privada en Santa Ana la madrugada de este lunes, bomberos localizó dentro de un contenedor el cuerpo de una persona. Los hechos se dieron a 75 metros sur del condominio Rosedales. Al ser aproximadamente las 23:59 del día de ayer, los compañeros son despachados a una quema de charral. Al llegar al lugar, lo que encuentran es un contenedor completamente envuelto en llamas. Al momento de realizar el control, hacer el ingreso al mismo, se localiza una persona fallecida dentro del mismo. En el 2023, 22 personas perdieron la vida calcinadas y en el 2024 la cifra bajó a 16 muertes de este tipo. A uno le da tristeza porque imagínense que perder todo en ese momento, como está la situación, no debe ser nada bonito, ¿verdad? Volver a empezar de nuevo, pero esa es la voluntad de Dios y hay que acatarla, ¿verdad? Muy triste sería que ahora voy a ir a ver, porque ahorita cuando voy para la casa voy por ahí, voy a ir a ver. Muy triste porque las cosas son, el ser humano ahora en este momento estamos viviendo, está terrible, están pasando cosas muy feas y nos cuentan que había una persona en el contenedor ahí. Es muy triste que pasen esas cosas, desgraciadamente. Vivimos en el mundo y el mundo se está lleno de problemas, más ahora, en este momento estamos viendo que hay muertos por todos lados. De momento, las autoridades mantienen este caso en investigación para determinar el móvil de los hechos. 25 personas fueron detenidas al ser sospechosas de integrar una organización que se dedicaba al robo de vehículos en distintas partes del país. Como suele pasar en muchas de estas bandas muy organizadas, el cabecilla operaba desde la Reforma. ¡Policía! Desde la cárcel La Reforma, junto con 3 personas más, así es como operaba el cabecilla de una organización criminal que aparentemente se dedicaba al robo de vehículos por medio de la modalidad de bajonazo y descuido. El caso denominado Metamorfosis investiga desde el 2021 a la fecha el robo de 24 vehículos de alta gama, así como el delito de tráfico de armas, estafas, secuestro extorsivo y tráfico de drogas. La forma de operar de la organización desarticulada el día de hoy consistía en que daban el robo del automotor y posteriormente, en este caso, lo incluían en el mercado nacional, haciéndolo pasar por otro vehículo que había sido declarado en pérdida total, obteniendo de esta forma doble ganancia, toda vez que volvían a vender los vehículos que habían adquirido declarados en pérdida total, y posteriormente también en lo que consiste en los bajo el método de bajonazo. Dentro de la organización que se venía investigando, como les indiqué anteriormente, existían varias células y efectivamente una de las células se da desde la organización o el liderazgo se da desde el centro penal, que inclusive está descontando una medida de prisión preventiva por el delito, más bien de robo de vehículos. Con respecto al método de descuido, aprovechaban que los ofendidos dejaban sus vehículos parqueados en locales comerciales y en vía pública para luego forzarlos y apoderarse de ellos. Los sujetos aparentemente robaban los vehículos principalmente en San José, Alajuela, Heredia, Cartago y hasta en Guanacaste, lugares donde hubo allanamientos. En una de las viviendas ubicaron un carro reportado como robado, armas de fuego, teléfonos, computadoras y boletas de empeño.
La organización opera a nivel nacional, incluso también en la provincia de Guanacaste, entonces es de gran relevancia para este asunto del robo de vehículos. Parte de una de las organizaciones, como les digo, es una organización multifacética, empezó a realizar secuestros que se presentaban a locales comerciales como bares, y de ahí 2 femeninas, que también una de ellas está siendo detenida el día de hoy. Procedía a contactar a las víctimas y de esta forma se daba con otros miembros de la organización el traslado para hacer el pago o el cobro del secuestro. Según la Fiscalía, se les vincula con el robo del vehículo del exfutbolista Félix Montoya el año pasado. El perjuicio económico supera los 100 millones de colones. Los detenidos fueron remitidos al Ministerio Público, donde determinarán su situación jurídica. El 2024 cerró con 4.681 vehículos robados y en lo que vamos de este año ya llevan 448 carros sustraídos. Entre diciembre y este mes de febrero se detuvo ya a 4 funcionarios de la refinadora costarricense de petróleo Recope por el robo de combustible. En el último caso, un funcionario involucrado en uno de estos casos tiene más de 15 años de laborar para la institución y fue detenido junto a 8 personas más. El operativo conjunto entre la unidad especializada de Recope y el OIJ se desarrolló esta vez en Barbilla de Batán de Matina, en Limón. Una vez más se descubrió una toma ilegal doble y un túnel de 25 metros de longitud. El robo de combustible no cesa y el peligro de una explosión siempre es latente. Gracias a la valiosa colaboración de la ciudadanía y el trabajo articulado con el OIJ, logramos dar un nuevo golpe a quienes intentan lucrar de manera ilegal con un recurso esencial para el país. Un operativo realizado en Barbilla de Batán, Limón, permitió la detención de 9 personas, el decomiso de 4.000 litros de combustible y la destrucción de un túnel clandestino de 25 metros de largo, que conectaba el poliducto y permitía la sustracción ilegal. En este caso, reprochamos profundamente la presunta participación de un funcionario de Recope, quien enfrentará un proceso administrativo además del judicial. El detenido en el último allanamiento es de apellido Jiménez, desempeña labores en la unidad de mantenimiento de la refinadora desde hace 15 años. Fue arrestado junto a 8 personas más en cuenta a un menor de edad. Se suman 3 funcionarios más de la refinadora detenidos en diciembre anterior tras varios allanamientos. Entre ellos figura un familiar de alias Macho Coca. Los 3 funcionarios cumplen ya prisión preventiva. Tras el allanamiento se destruyó el túnel, la toma ilegal y se recuperó unos 4.000 litros de combustible. La nueva legislación penal establece que el robo de combustible se pena con hasta 15 años de prisión. Según el Instituto Meteorológico Nacional, 13 cantones ya rompieron récords de lluvia en lo que va de este 2025. Solo durante el mes de enero llovió más que en los últimos 28 años. Toda la vertiente del Pacífico y el Valle Central se encuentran en época seca, por lo que estas lluvias son completamente atípicas. Entre ellos destacan San Carlos, Pérez Celedón, Los Chiles, Sarapiquí, Corredores y La Cruz. Puerto Viejo de Sarapiquí, por ejemplo, fue el que registró el mayor acumulado de lluvia, con 682 milímetros, seguidos por Cutris de San Carlos con 526 y el centro de Upala con 295 milímetros. Durante algunas madrugadas entre los meses de diciembre, enero y febrero. Y típicamente esas condiciones ocurren cuando tenemos una madrugada bastante despejada. Esto permite que el calor que se concentró durante el día en la capa más superficial de la atmósfera se disipe. Estas lluvias se deben al desarrollo de empuje fríos y masas de aire que incrementaron la humedad en diversas regiones del país. Y en la semana que va entre el 15 de febrero en adelante, aproximadamente hasta el 28, estaremos viendo condiciones mucho más lluviosas en el Pacífico Central y en el Pacífico Sur. Estas condiciones lluviosas del Pacífico serán en comparación con lo normal de la época, es decir, va a llover un poco más de lo que en promedio llueve incluso dentro del periodo de estación seca para el mes de febrero. El calentamiento del Mar Caribe, combinado con las condiciones de enfriamiento en el Pacífico Ecuatorial, son los factores responsables de este patrón climático inusual. La interacción entre ambos ha alterado las condiciones atmosféricas, llevando a un comportamiento más lluvioso y prolongado de lo habitual.
Una mezcladora de concreto provocó que 4 postes de electricidad colapsaran en Barrial de Heredia. Más de 1.300 abonados de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz están sin electricidad desde pasadas las 10 de la mañana. Diego Arce nos amplía. Diego. Don Paul, ya son más de 7 horas precisamente los trabajos que han durado ahorita por parte de distintas plantillas de la Comisión Nacional de Emergencias en conjunto con el Instituto Costarricense de Electricidad y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, donde tuvieron que venir a este cruce acá entre Ulloa y Barrial, y precisamente en este momento está pasando una situación que se ha repetido en varias ocasiones acá, y es el tema de los motociclistas. Don Paul, se está presentando un tema, y es que por más que se están realizando esos trabajos, hay lugares donde está acordonado la zona, los motociclistas siguen tomando por sí mismas las decisiones de transitar por un lugar donde la misma Policía de Tránsito ha decidido cerrar el paso debido a la situación de los trabajos que se han extendido, como les decía anteriormente, más de 7 horas. Esta situación se les recuerda a las personas acá en Barrial y en la zona de Ulloa en Heredia, que se debe a que una chompipa se enredó con un cable, por lo cual jaló los cables y generó que esto cayeran varios postes en efecto dominó, lo cual tiene sin electricidad a esta zona. ¿Qué fue lo que sucedió y cómo se recuenta un poco la situación acá? Lo ven ustedes en la siguiente información. Esta mañana se presentó un accidente, el cual dichosamente no tuvo víctimas, pero sí muchos daños materiales. Y es que pasada las 10 de la mañana una mezcladora de concreto se enredó con un cable del tendido eléctrico, generando así el colapso de 4 postes de electricidad, dejando así al menos a 1.300 abonados sin el servicio de electricidad, a 2 centros educativos sin lecciones y a muchos trabajadores afectados. Bueno, a mí me afecta porque yo tengo una cevichera y voy para allá a abrir. Y ahí le afecta a todos, no solo a mí. Y ahí entonces, y aquí estamos. Podemos pasar caminando, empujar la moto ahí, pero no podemos, no nos dejan. Sí me afecta porque imagínense el gasto que hice y la vuelta que hice y llegar ahí y de una vez me devolvieron. Creí que me iban a dejar pasar porque es en moto, lógicamente en el carro no, pero me dijeron ellos que no, que ni las motos pasaban, entonces estoy que dar la vuelta y ahora me llegué con esta sorpresa, ya iba de ahí. Lamentablemente a ver qué hacía, llamar a mi jefa a ver qué hago. La situación lamentablemente sucede en un lugar donde hace pocos días se anunciaba la inauguración de unos semáforos, los cuales ahora tendrán que ser nuevamente instalados ante lo recurrente del tema. Sí, acá, bueno, al sufrir el enganche, por efecto dominó se van los 4 postes. Esto está causando pues una afectación alrededor de 1.300 clientes en la actualidad. A raíz de la caída de los postes y los trabajos fue necesario el cierre de la vía, en donde trabajan cerca de 25 funcionarios de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, así como al menos 20 personas de empresas de telecomunicaciones. Es una inauguración nueva y ya colapsó. Y lamentablemente sucede lo que sucede. Y el problema que tenemos con este tipo de situaciones también son los motociclistas, que no hacen caso. Temprano estaban pasando por todos los cables con corriente, ahí los agarraban y los alzaban y por ahí pasaban. Se estima que el servicio de electricidad pueda retornar a altas horas de la noche, pero no así todos los servicios que dependen de ella. Sí, estaríamos conversando que a partir de ahora, tal vez unas 6 horas aproximadamente, llevaría la reparación de la parte eléctrica. La parte de comunicaciones pues ya sería un poco más de ese rango. Ahorita tenemos trabajando acá por parte de la Compañía de Fuerza y Luz 25 funcionarios. Se estima que el costo promedio de reparación e instalación por poste tiene un aproximado entre los 1.2 y 1.5 millones de colones. En este momento ustedes pueden apreciar cómo hay una de las grúas que están trasladando esas estructuras de concreto, estos postes, los cuales tuvieron que ser ubicados nuevamente acá en la zona de Ulloa, en el cruce con Barrial. Esta situación se ha extendido por más de 7 horas debido a que a eso de las 10:30 de la mañana se recibió una atención donde informaba de que esta chompipa mezcladora de cemento se había generado este efecto dominó con al menos 4 postes del tendido eléctrico. Aún no se tiene una hora estimada de que se restablezca la electricidad
electricidad. Eso sí, como ustedes lo vieron, hablando con don Julián Delgado de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, ellos estiman que entre las 8 y 9 de la noche se restablezca el servicio y después de esto se puedan generar distintas conexiones de telecomunicaciones para que así logre a restablecerse todo lo que tiene que ver con el servicio de electricidad acá en la zona de Ulloa, en Heredia. Este fue un trabajo de Diego Arce para Extra Noticias. Gracias, Diego. Vamos con otros temas porque al menos 3 obras en circunvalación y 2 en sus alrededores son parte de los trabajos que se desarrollan en el gran área metropolitana. Pese a que son mejoras viales, las personas, los conductores, podrán sufrir bastante tiempo con estos arreglos. Una serie de obras en distintas vías del gran área metropolitana pondrán a prueba la paciencia de los conductores. Empezaremos en circunvalación. Trabajos para mejoras en la iluminación del túnel que comprende la conexión entre Goicoechea y Calle Blancos presentará hasta el próximo 10 de abril el paso regulado en la zona. De momento se recomiendan rutas alternas debido a que solo estarán habilitados los carriles externos en ambos sentidos por los trabajos de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Vamos a ver, siempre vamos a tener un carril habilitado por sentido, pueden utilizarlo, pero si hay gente que necesita, vamos a ver, mucha velocidad a la hora de realizar sus recorridos, pues lo que hacemos es hacerles un llamado para efectos de que, digamos, utilicen las rutas alternas, que son las principales de Calle Blancos, yendo hacia el Contencioso y de ahí hacia la Uruca, o pues bueno, ya un poco más externo, que ya no sería un área directa de influencia del proyecto, pero también pueden ser utilizadas. Siguiendo con el recorrido en la misma vía de tránsito, llegamos a los primeros trabajos en Atillo, precisamente Atillo 6. Acá se trabaja en el túnel que servirá como paso en la autopista, por lo que Policía de Tránsito y las autoridades del MOP invitan a tomar las precauciones del caso al pasar por esta zona, ya que la finalización de la obra se estima para febrero del 2026. Sí, también ellos tienen que fijarse muy bien a la hora de conducir cerca de estas construcciones, que tengan mucha precaución, incluso hasta para los trabajadores que están ahí haciendo de sus labores, que manejen con mucho cuidado, estén pendientes de las señalizaciones y también de las personas que transitan por ahí. A pocos metros de distancia en este mismo distrito llegamos al paso elevado entre Atillo 7 y 8. Acá una serie de trabajos se realizan desde finales del año anterior y se estima que las obras tarden 15 meses, por lo que esta estructura estaría habilitada a inicios del 2026. Que se invierten todos los impuestos al ruedo, impuestos a los combustibles que ustedes pagan. En este momento estamos finalizando una obra que viene a lo que es dinamizar el paso, lo que es circunvalación, con una inversión total de cercano a los 16.000 millones de colones. Otra obra que está rozando circunvalación son los trabajos entre el cruce del puente Juan Pablo II y La Pozuelo, donde se elabora un carril exclusivo para la entrada a la Uruca y que sirva para descongestionar el acceso a Heredia. Esos trabajos se extenderán por 3 meses, por lo que la finalización de la obra se prevé para mayo de este año. Finalmente, otra obra que se acerca a la capital son los trabajos en Barrial de Heredia. Acá se trabaja en instalación de semáforos, aceras, alambrado público, drenajes, entre otras mejoras, las cuales se estarían finalizando en julio próximo. Estos son solamente 5 obras que se generan en distintas partes del GAN, donde se les recuerda a los conductores tener la prudencia, responsabilidad y cordura ante las posibles presas que se puedan topar. Vamos a hacer una pausa y al volver, ahorrantes e inversionistas de Copeservidores insisten en que la supervisión hacia la cooperativa falló y piden al resolutor una pronta venta de lo que queda de la entidad. Ya regresamos. Gracias por continuar con Extra Noticias. Un inversionista de Copeservidores y un experto en derecho procesal insisten en que la supervisión hacia la cooperativa, la cooperativa Copeservidores, falló mientras los días pasan y aún falta mucho que vender, por lo que están pidiendo al resolutor que de inmediato proceda a vender lo que queda de la entidad. Kenneth Rojas nos amplía sobre todos estos datos que se han dado a conocer recientemente. Kenneth. Una pesadilla que inició hace prácticamente 9 meses, aquel 13 de mayo, cuando se anunció la intervención de esta cooperativa conocida previamente como Copeservidores y que inicialmente había afectado a prácticamente 131.500 ahorrantes e inversionistas,
pero que de estos el 98% ya recibió el total de los ahorros e inversiones que tenían en esa cooperativa. Sin embargo, prácticamente un 2% de ellos, que equivalen a 5.500 personas físicas y jurídicas, todavía están reportando pérdidas, porque recordemos que no se les reportan pérdidas por el 50% sobre el exceso a partir de los 6 millones de colones. Antes de entrar al detalle de la información, vamos a repasar algunas fechas que son importantes para entender esta información. Por ejemplo, la fecha que decíamos, 13 de mayo del 2024, que es cuando el CONACYF anuncia la intervención de CS Ahorro y Crédito, conocida como COPE Servidores. El 21 de junio se declara inviable y por lo tanto ya se inicia lo que fue formalmente el proceso de resolución de esta entidad financiera de ahorro y crédito. Eso significa que, según la ley, la fecha límite para esta resolución es el 21 de junio del 2025, y a partir del día siguiente, del 22 de junio, ya sería el momento en que se podría iniciar el proceso concursal, que popularmente conocemos judicialmente como el proceso de quiebra. Por eso es la urgencia de estos inversionistas y estos ahorrantes que requieren la venta lo más pronto posible. Vamos a ver otros datos también muy importantes para recordar todo lo que ha transcurrido alrededor de COPE Servidores, CS Ahorro y Crédito. Como decíamos, 5.500 ahorrantes e inversionistas que tenían en esta entidad más de 6 millones son los que todavía siguen reportando pérdidas de acuerdo al monto que tuvieran en esta entidad. Un monto total pendiente de pago estimado en 232.000 millones de colones es lo que se estima que se podría estar pendiente de pago para estas personas. ¿Qué falta por vender? Algunos ejemplos. El 20% de la cartera crediticia que se había determinado como el banco malo, es decir, la cartera crediticia que no era buena y que fue la que precisamente el banco bueno, el que adquirió en su momento el Banco Popular, pero quedó este 20% y otro remanente que no adquirió el Banco Popular. Y además 60 propiedades y 27 vehículos con un valor estimado en 6.000 millones de colones. Es de estas dos tractos finales y de algunos otros bienes que todavía quedan de la cooperativa que se podrían vender de aquí al 21 de junio, según las negociaciones del resolutor. Esto para efectos de saber estos inversionistas cuánto dinero podrían recuperar de lo que hoy están generando como pérdidas. Ahora sí vamos al detalle de la información, porque precisamente tras todo este detalle les podemos contar que, como lo veíamos, un inversionista y también un abogado experto en este tema insisten en que la supervisión fue muy floja hacia COPE Servidores, y por todo eso que les he contado es que urgen que lo más pronto posible el resolutor tome acuerdos y pueda vender lo que queda de la cooperativa para así saber cuánto podrán recuperar. La ley está hecha para darle protección al inversionista y no al funcionario. Él es uno de los 5.000 ahorrantes e inversionistas que registran pérdidas de la ya desaparecida COPE Servidores, pues tenían más de 6 millones de colones en esa entidad. Todos están a la espera de las negociaciones del resolutor Marco Hernández para saber cuánto dinero podrían recuperar tras la declaratoria de insolvencia de esa cooperativa. Pero el proceso primero de intervención y el actual de resolución los llena de frustración, pues como acreedores las autoridades no los escuchan y mucho menos pueden incidir en las decisiones. En este momento el inversionista está a un lado y no es parte del proceso, es decir, el inversionista se entera por la prensa, por comunicados, qué está pasando con la colocación de esa cartera de crédito, con la venta de esos activos, pero no es parte del proceso. Entonces, a mi criterio, esa ley, la reforma que hay que hacerle a esa ley es darle una participación activa a los dueños del dinero, a los inversionistas, a los ahorrantes. Los inversionistas y ahorrantes también tienen muchas dudas de lo que fue la supervisión por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras, SUGEF, y del CONACYF, para evitar la debacle que los hace cargar hoy con una verdadera pesadilla. No es de recibo que vengan a decir que simple y sencillamente les maquillaron los números y que por eso todo falló. Esta era una cooperativa de 1.400 millones de dólares de activos y por supuesto que no es de recibo que nos vengan a decir que les maquillaron los números y que por eso todo salió mal. El inversionista critica además al resolutor en su tarea de vender los activos aún disponibles de la cooperativa, pues entre más pasan los días, más pierden valor y eso aumenta la posibilidad de recuperar menos dinero.
Esto a pesar de que se recibieron 3 ofertas que no se aceptaron al considerarlas muy bajas. Cada día que pasa esa cartera de crédito se va deteriorando y va aumentando esa morosidad. Conforme aumenta la morosidad, ¿qué sucede? Están destruyendo valor, porque eso cada vez vale menos, esos créditos cada vez valen menos. Entonces tiene una cartera de crédito con porcentajes de 1 a 30 días de atraso, de 30 a 60 días, de 60 días a 90 días y más de 180 días. Cada vez que los créditos pasan a un rango de mayor morosidad, usted lo que está haciendo es deteriorando el valor de los activos, deteriorando las inversiones de todos esos ahorrantes. Opinión que comparte un abogado experto en derecho procesal y civil. Se ha demorado demasiado negociando, entonces cada día que pasa, cada mes que pasa, entonces va generando una depreciación y entonces el nivel de recuperación va a ser inferior. ¿Qué es lo que creemos nosotros que podría pasar? Es que esto va a entrar al proceso concursal. El próximo 21 de junio sería la fecha límite para que el resolutor pueda vender lo que queda de Copeservidores y dejar lo menos posible para un proceso concursal, o sea, un juicio por quiebra. Se han perdido oportunidades en el tiempo, en razón que las personas más bien aprovechan. Hay que pensar lo que los que están ofreciendo son personas de negocios y lo que van a decir es, no, mira, si esto antes costaba 50, con el tiempo que te lo has dejado ya me cuesta 25. Entonces, cada día que pasa es clave y si se ha puesto, por así decirlo, el término exquisito en el tema de tratar de recuperar, no, hay que pensar en el tema de oportunidad. ¿Cuánto puedo recuperar? El experto también coincide en que la supervisión a Copeservidores falló y la respuesta de las autoridades ha resultado lenta desde que asumieron la intervención en mayo anterior. Uno se pregunta qué tan activa fue la supervisión o qué tan preventiva fue la supervisión. Esto por cuanto se creyó a ciegas de lo que decía la cooperativa. Entonces, mucha de la excusa ha sido que esta es la información que me daban. Pero entonces, ¿cuándo fue que se hicieron las auditorías? ¿Cómo se hacían los controles? ¿De qué manera realizaban esta labor para prevenir y saber si la información que estaban dando era real? Extra Noticias pidió hablar con el resolutor de Copeservidores, Marco Hernández, pero la respuesta fue que en este momento no brinda entrevistas, al argumentar que su equipo está enfocado en el proceso de adjudicación de activos y de la creación del fideicomiso. Dudas, inquietudes y también frustraciones que comparte la mayoría de estos 5.500 personas físicas y jurídicas afectados con pérdidas hasta este momento de Copeservidores. En una segunda entrega precisamente le presentaremos los relatos y todos los temores que tienen 3 de estos ahorrantes e inversionistas. Gracias, Kenneth. Estaremos pendientes a la siguiente entrega de este trabajo especial que estamos haciendo sobre uno de los problemas o escándalos financieros más importantes donde, como se ha visto y como lo indican los inversionistas y los entendidos en la materia, falló la supervisión. Vamos en otros temas. Las autoridades sanitarias en Panamá confirmaron casos de influenza aviar y está encendiendo las alertas en la región. El consumo de productos avícolas no genera riesgos para la salud, para la población, está advirtiendo el SENASA. Nuestra compañera Milagro Torres nos amplía. Milagro. Tras esta confirmación, el país ha intensificado los protocolos de ingreso para evitar que gallinas contaminadas toquen suelo costarricense. La enfermedad altamente contagiosa entre aves puede provocar síntomas graves como falta de coordinación, parálisis, diarrea y en algunos casos muerte súbita. El brote ha generado preocupación en sectores avícolas y ambientales, ya que el virus puede propagarse a través de aves silvestres, aumentando el riesgo de contagio en diferentes ecosistemas. El brote no se da en una explotación comercial, no es una granja, es lo que llamamos aves de traspatio. Aquí en el lenguaje cotidiano de los ticos decimos que esas son gallinas caqueras. Son gallinas que andan en los patios de las casas pues rebuscándose ahí su gusanillo, su abejoncillo, ¿verdad? Para alimentarse. A pesar de la alarma, las autoridades aseguran que el consumo de productos avícolas como pollo y huevos no representa un riesgo para la salud humana. Esta causa una alerta a nivel nacional, por lo cual insistimos a los productores en extremar sus medidas de bioseguridad y notificar al WhatsApp que tiene el SENASA para el reporte de sospechas cualquier caso de enfermedad o mortalidad de aves para que el SENASA pueda
proceder a la toma de muestras y hacer la vigilancia respectiva. SENASA reitera la importancia de reportar cualquier hallazgo de aves muertas o con síntomas sospechosos a las entidades correspondientes. La cooperación de la población es clave para evitar la expansión del virus y proteger tanto la producción avícola como la fauna silvestre del país. Como dijimos en la información, los productos avícolas como el pollo y el huevo no están poniendo en riesgo la salud de los costarricenses. Si usted es testigo o ve gallinas muertas o bien ve algún animal que pueda estar contaminado, debe reportarlo a las autoridades. Este fue un reporte de Milagro Torres. Volvemos con más. Con esta información ponemos punto final a nuestra edición de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. A las 9 de la noche los esperamos con mucha más información. Muy buenas noches.